Así que salteamos las presentaciones. Hoy nos toca hablar de medicina basada en la evidencia y vamos a introducir lo que son los tipos de estudios. Específicamente, hoy vamos a tratar lo que son casos, series de casos y estudios transversales. Para empezar, una pregunta, ¿sí? Para que ustedes participen y conocer su opinión, qué conocimiento traen previo, qué piensan que es la medicina basada en la evidencia. Ahí tiene el micrófono. ¿Quién primero? Todos tienen que decir algo. Ah. Ahí está. Eh, y creo que es las decisiones que uno toma en la medicina con el paciente usando casos previos o información previa que uno tiene para tomar la mejor decisión. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Algo más para agregar por este lado? Ah, Y capaz, aparte de las decisiones sobre un paciente individual, también como recomendaciones a nivel poblacional, digamos. bien. Hacia atrás, Agus. Sí, capaz que no solamente en reportes de casos, sino como la mayor evidencia posible en cuanto a los trabajos científicos que se hablan sobre determinados temas. También basado en la experiencia de los demás colegas, digamos. Ajá, bien. O sea, aparece acá la experiencia, reportes de casos, otro tipo de estudios científicos. Si vamos a analizar de dónde viene la palabra, ¿sí? O sea, el término surge en Estados Unidos, o sea, es una palabra inglesa que se traduce en nuestro diccionario como disponer de certezas claras, manifiestas y tan perceptibles que nadie pueda dudar racionalmente de ellas, ¿sí? Ciencia no es justamente no poder dudar de nada. Al contrario, es lo que nos permite tener una actitud crítica continua frente a un mundo actual que está lleno de información médica, pero también busca que esa atención de máxima calidad sea con la mínima cantidad, pero también cerca del paciente y también que nos ayude a ser mejores profesionales. Entonces, el término, cuando uno lo traduce, no es exactamente lo que quiere decir, porque justamente nos está enseñando a dudar. Esta es la definición tradicional que surge por primera vez así como definición en la década del 90 por un grupo eh, de médicos clínicos que promulgan el término, ¿sí? Este es David Sackett, uno de los propulsores de este término, se publica por primera vez en un JAMA y lo definen como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre el cuidado de cada paciente. Y esto también lo podemos extrapolar, como dijiste vos, también para recomendaciones poblacionales. Pero si pensamos, ¿es nueva la medicina basada en la evidencia? ¿Qué creen ustedes? Recién en la década del 90 los médicos eh, utilizamos evidencias científicas para tomar decisiones sobre nuestros pacientes. Al principio trataban de forma empírica a los pacientes, pero con el tiempo empezaron a registrar y a escribir esos primeros casos. Y cuando tenían que atender a un paciente se daban cuenta que tenía características similares al previo. Y al principio era por recordatorio o por el boca en boca cuando se reunían los colegas y después fue empezar a buscar en los registros qué tiene este paciente que se asemeja a los previos. Y se escribieron los tratados hipocráticos.
Claude Bernard, en 1865, es el fundador de la medicina experimental. Es el primero en decir que para demostrar una evidencia sobre algo tiene que haber un grupo control también. Y Bradford Hill, que ya lo hemos nombrado como el autor de ese primer trabajo de casos y controles que demuestra la asociación entre fumar y cáncer de pulmón, realiza el primer ensayo clínico aleatorizado de la historia en 1946, que fue el uso de streptomicina para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, si bien tenemos a David Sackett y todos relacionan el término medicina basada en la evidencia con él, y es lo primero que se encuentra en una búsqueda, pero si nos ponemos a pensar, no es nueva la medicina de evidencia, tiene años antes de Cristo. En uno de los libros que habla sobre las epidemias, la mujer de Abdera, una mujer que desarrolló fiebre después de una situación emocional intensa, presentó insomnio, ansiedad, alteraciones del comportamiento y delirios. La fiebre persistió varios días y luego se resolvió gradualmente, acompañándose de recuperación del estado mental. Así era como que escribían en los tratados hipocráticos. Si ahora lo pensamos, en de esta descripción con el hoy, se considera que fue una de las primeras descripciones de un síndrome confusional agudo. O por ejemplo, el caso de la mujer que dio a luz una niña, tras el parto presentó fiebre, dolor abdominal, deterioro progresivo. La enfermedad evolucionó desfavorablemente varios días hasta causar la muerte, lo que correspondería hoy a una sepsis puerperal. Pero estas eran las primeras evidencias que se empezaban a registrar. El caso de Critón de Tasos, un paciente con fiebre elevada, tos y expectoración. La enfermedad evolucionó durante varios días con fluctuaciones en la intensidad de los síntomas hasta una resolución del cuadro clínico en forma favorable. Una descripción clínica de lo que sería hoy una neumonía o una infección respiratoria aguda viral. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a repetir todos juntos 10 veces la palabra blanco, ¿sí? Blanco, 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 blanco. ¿Qué toma la vaca? ¿Leche toma la vaca? Bueno, en todo caso, el ternero puede tomar leche, ¿sí? Pero esa respuesta, uno rápidamente responde leche, pero las vacas toman agua. Entonces, esto da la introducción a un concepto que propone Daniel Kahneman, un economista, en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, ¿sí? En este momento, digamos, en el primer momento, uno usa el sistema 1, piensa rápido y dice leche. Pero después dice, no, leche no, bueno, el ternero toma leche de la vaca, pero después toma agua, ¿no? Y después lo somete a un sistema 2, ¿sí? Y eso hacemos también cuando tomamos decisiones clínicas sobre un paciente. Primero lo sometemos a un pensamiento rápido, que sirve, ¿sí? Porque está este reconocimiento de patrón inicial, pero para no equivocarnos, después tenemos que sentarnos y pensar sobre eso. Por ejemplo, un caso a diario que puede ocurrir, ¿sí? Paciente de 60 años con lumbalgia, que va a una guardia. El sistema 1 va a decir, seguro es mecánica, la lumbalgia, la causa más frecuente, ¿qué hago? Diclodexa. Ese es el pensamiento más frecuente. Pero después me siento y digo, pues un paciente de 60 años, pregunto un poco más, esta vaquista tiene lumbalgia desde hace 3 meses, lo despierta por la noche, también tiene pérdida de peso. Bueno, a este sistema 1, que me ayudó a pensar quizás en términos de frecuencia, que sería lo más prevalente, lo someto a un sistema 2 y ya me pregunto, ¿es mecánica esta lumbalgia o hay posibilidades de que sea inflamatoria y requiera más estudios? Un estudio informa, el tratamiento redujo el riesgo de muerte en un 50%. El sistema 1 va a decir, uy, es un tratamiento extraordinario. Cuando voy a leer en profundidad el trabajo y examino los números,
veo que la mortalidad sin tratamiento es del 2% y la mortalidad con tratamiento del 1%. La reducción relativa era del 50%, pero la reducción absoluta, si yo resto, me da 1%. Bueno, no era tan extraordinario como decía en la etiqueta quizás. Y bueno, y acá está Blancanieves diciendo, ojalá hubiese utilizado el sistema 2 cuando me ofrecieron la manzana. Basada en la evidencia usa, alguien mencionó la experiencia de otros profesionales, lo usa, pero vamos a decir que lo toma con respeto, ¿sí? Porque nos dice que no hay que basarse únicamente en la experiencia y en el ojo clínico que puede fallar, y en la fisiopatología, en un razonamiento fisiopatológico de los procesos que ocurren en el cuerpo humano. Respecto al ojo clínico, sirve porque nos da esa primera intuición. Es un pensamiento rápido, nos da este reconocimiento de patrón, de decir, bueno, este facies de hipotiroidismo. Después sumaré otros elementos más. Y Mario Bunge nos dice en su libro Filosofía para Médicos, las primeras impresiones y las decisiones instantáneas no son confiables. Las apariencias pueden engañar, no es oro todo lo que reluce, la pulpa está bajo la cáscara. Los datos de los sentidos pueden motivar al análisis, pero no sustituirlo. Aristóteles decía, la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia es engañosa y el juicio difícil. Ya, vamos a ver un video. Puede estar pasando un infarto a esta edad. ¿Qué pasará con mi familia? Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el mundo. No pases por lo que yo pasé. Tú puedes prevenir los ataques al corazón siguiendo los consejos de tu doctor. Cambia tus hábitos y consume una aspirina 100 al día. Aspirina 100 miligramos podría prevenir 1 de cada 3 infartos. Todos los días terminaba de comer y sacaba de la lata verde una aspirina y se lo tomaba porque salvaba vidas, ¿sí? Una recomendación en una publicidad de uso masivo para toda la población. Que todos tomemos una aspirina al día. Y está saltando una canción de... Plaquetario, eso produce un infarto de miocardio, y la aspirina es un antiplaquetario. Entonces uno dice, bueno, voy a tener menos infarto, ¿sí? Pero hay una cuestión que se llama la falacia de la fisiopatología. Y lo que estudiamos en fisiopatología después, en la vida real, no se da siempre de esa manera. Entonces, la medicina basada en la evidencia quiere aportar más ciencia al arte de la medicina, porque no dejamos de lado la experiencia clínica, la tenemos en cuenta, pero también vamos a tener en cuenta la evidencia procedente de la investigación, así como la preferencia de nuestros pacientes, su estado clínico, los beneficios, los riesgos, los costos, y bueno, se puede usar a nivel individual o a nivel colectivo, como mencionabas vos. Diferentes pasos para llevar a cabo la medicina basada en la evidencia. Esto es una forma quizás de organizarlo, pero bueno, uno en la diaria no es que dice voy a hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3. A organizar cómo llevarlo a cabo.
Entonces, en el primer paso tenemos que formular una pregunta a partir de un problema que esté presentando nuestro paciente. El segundo paso es realizar una búsqueda de las mejores pruebas disponibles, que bueno, ustedes han tenido la clase de búsqueda bibliográfica. El tercer paso, que este se considera que es el paso crucial, el más complicado, es valorar críticamente las mejores pruebas científicas encontradas. Esto esperamos que al final del curso se pueda terminar de aplicar. Y después ver si se puede aplicar este estudio a mis pacientes. Si los pacientes con los cuales se realizó este estudio son similares a los míos, ¿sí? Y también si se puede adecuar a la práctica. Entonces, formulamos la pregunta, la búsqueda, valoramos críticamente y se aplica la evidencia a la práctica. Pregunta, y acá utilizamos el sistema PICO, ¿sí? La P de paciente, I de intervención, comparación y outcome o resultados. Un adulto mayor sin enfermedad cardiovascular previa, la intervención va a ser administrar aspirina 100 miligramos por día, se compara con un placebo y lo que estoy buscando es si reduce eventos cardiovasculares y mortalidad. Es decir, en adultos mayores sin enfermedad cardiovascular, si le administro 100 miligramos de aspirina a día, reduzco los eventos cardiovasculares. Entonces, el paso 2 va a ser una búsqueda bibliográfica. Y acá encontramos un ensayo clínico de los efectos de la aspirina en la mortalidad por todas las causas en adultos mayores. Y el resultado es que los eventos cardiovasculares ocurrieron en el 4% del grupo aspirina, 4,1, y en el 4% del grupo placebo. Es decir, que la reducción del riesgo entre uno y otro es del 0,6%. Valor negativo a 1,4, y fíjense la P, que es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Es significativa la P aquí? No. Sin embargo, las hemorragias mayores ocurrieron en el 3,8% del grupo aspirina y en el 2,8% del grupo placebo. O sea que hubo un incremento del riesgo de sangrados. Bueno, Starin no tendría beneficio y aparte podría producir un sangrado. En Reino Unido, en un programa que evalúa las tecnologías sanitarias. Se evaluaron al azar 3.000 tratamientos de uso frecuente. Tratamientos que usamos diariamente, antibióticos, anticoagulantes, antihipertensivos. Realmente está demostrado que realmente presentaban un beneficio en el paciente. 24% probablemente podría ser beneficioso. 7% los beneficios eran igual que los daños. 5% beneficio poco probable, 3% es probable que sea ineficaz o incluso dañino, y el 50% de las intervenciones que usamos todos los días no estaban respaldadas por ensayos clínicos aleatorizados. Con el caso anterior, vemos si lo podemos aplicar y si es adecuado. ¿Se parece mi paciente a los participantes del estudio? En este caso, ¿qué les parece?
estábamos planteando el caso de un señor de 70 años y el estudio era en pacientes mayores, ¿sí? Se aplica, ¿sí? ¿Los beneficios son clínicamente importantes? Vimos que no demostraba una evidencia significativa. ¿Los riesgos son importantes? Bueno, era 1% de eventos hemorrágicos respecto al grupo placebo. Quizás no es tanto, pero respecto a la adecuación, tengo que ver si mi paciente, bueno, en este caso ya veo que no tiene beneficios, pero supongamos que sí, que la aspirina era buenísima para prevenir eventos cardiovasculares, pero vemos que tiene riesgo hemorrágico y mi paciente es adulto mayor, tiene pérdida de la agudeza visual, tiene dificultades para deambular, anda con bastón, tiene mucho riesgo de caída, ¿sí? ¿Sería adecuado en ese caso para mi paciente de 70 años? Y probablemente no. Y también, ¿qué prefiere el paciente? ¿Sí? El de la aspirina es muy fácil porque a todos los viejos les encanta tomar aspirina, pero vayamos al tema de los anticoagulantes, hay que ver si el paciente prefiere hacerse controles estrictos de RIN, ir a las consultas o sacarse sangre repetidas veces. El caso es esto, poner en la balanza los riesgos y los beneficios. Evidencia. ¿Que tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar? Es como un resumen de los 5 pasos, pero es todo lo que estamos viendo de a poco también en este curso. Esto ya se ha introducido en clases previas. Cuando tenemos que clasificarlos a los tipos de estudio, dos grandes grupos. Si yo estoy realizando una intervención, se va a tratar de un estudio, un diseño experimental, pero si no se realiza ninguna intervención sobre el paciente, va a ser meramente un estudio observacional, o sea, observo pero no intervengo. Recolectan los datos, puede ser hacia atrás o hacia adelante. De la población en el tiempo, si el seguimiento lo realizo, va a ser un estudio longitudinal. Y si no realizo un seguimiento del enfermo, es decir, yo saco una foto hoy de acá y hago una descripción de lo que estoy viendo, de las características de esta muestra, de una población de médicos santafesinos, va a ser un estudio transversal. Y el modo que analizo la información, descriptivo, si meramente me voy a acatar a describir lo que estoy observando, hay tantos hombres, hay tantas mujeres. Y analítico, si empiezo a realizar relaciones entre la población, a tratar de hacer un análisis más profundo. De investigación. La pirámide de la evidencia científica, no sé si la reconocen, la han visto en algún momento. En la pirámide se colocan en la base aquellos estudios que se creen que tienen la menor calidad de evidencia. Y en el vértice, aquellos estudios que creemos que tienen aportan la mejor calidad de evidencia, ¿sí? Es muy común, creo yo, hoy en día escuchar que dice, bueno, este tratamiento está respaldado por evidencia científica. Ajá, bueno, pero ¿cuál? ¿Qué evidencia científica? Porque todo esto es evidencia científica. Es un caso, una serie de casos, es un estudio de casos controles, o es una revisión sistemática, un ensayo clínico aleatorizado. Digamos que el gol estándar de los estudios científicos es un ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? Y bien hecho. Por eso es que esta propuesta de revisión de la pirámide, como poner en el vértice los ECA, los ensayos clínicos aleatorizados, como lo mejor, y hay que verlo con una lupa, ¿sí? Porque que me estén presentando un ensayo clínico aleatorizado no es sinónimo que sea lo mejor, ¿sí? Sino que lo voy a tener que observar detenidamente y analizar
em, qué evidencia me está aportando este ensayo clínico. Tenemos en la base la serie de casos y reportes de casos, los casos controles, los estudios de cohorte, los ensayos clínicos aleatorizados y en la punta las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hoy vamos a ver series de casos y los estudios transversales que estarían a nivel de los estudios controles como lo que es calidad de evidencia científica. ¿Por las dudas o algo que quieran comentar? Raras, o quizás una enfermedad que no sea rara, pero que se esté demostrando, haciéndose ver de una manera de un tanto infrecuente o poco común. Un caso presentado Phineas Gage en Estados Unidos, 1848. Metalúrgico, trabajaba en las vías del tren y se clava un elemento metálico en el cráneo, ¿sí? Y sobrevive. Esto dio lugar a conocer que el lóbulo frontal tiene funcionalidades en lo que respecta a la personalidad, al autocontrol, porque a raíz de ahí se descubrió que este señor había presentado un cambio de la personalidad, ¿sí? Tenía conductas impulsivas, inapropiadas, y se reporta como un caso, y bueno, y sirve inicialmente para continuar con futuras investigaciones. El caso de Ana en 1880 fue el primer caso de una mujer que presenta una hemiplegia que se cura con la palabra. Hablando en una especie de catarsis, la mujer resuelve sus síntomas y fue el primer caso y el que tomó Freud para sus primeras descripciones sobre la histeria. 1981 aparecen por primera vez un grupo de jóvenes que tenían unas neumonías atípicas y en ellos se identificó por el Pneumocystis carini. Y eran pacientes que creían ser normoinmunes, que no tenían ninguna patología previa. Y esta serie de casos es lo que dio lugar a pensar de que había un tipo de inmunodeficiencia que podía ser adquirida. Entonces, esto nos permitió, después permitió el descubrimiento del SIDA. Entonces ahí estamos viendo cuál es la utilidad de los casos y las series de casos. Que la diferencia es casos uno solo y series ya cuando tengo dos o más casos agrupados bajo unas mismas características. Más o menos en la misma época se ve que además de un grupo de pacientes que tenían neumonía a Pneumocystis carini, también tenían sarcoma de Kaposi. Y también eran pacientes supuestamente normoinmunes. En el COVID sucedió lo mismo, ¿no? Surgieron eh, un grupo de sujetos jóvenes con unas neumonías que no respondían al uso de antibióticos, que tenían eh, un curso de presentación grave. Y ahí surge por primera vez a isla del COVID, pero surge como un reporte de una serie de casos. Quería que ustedes comenten ejemplos, ¿sí? Si alguna vez escribieron un reporte de un caso o una serie, o si recuerdan alguno que hayan leído.
presenté un case report de un paciente con un chagoma que suelen no ser la manifestación más frecuente y era un paciente que es inmunocompetente y bueno, se presentó así y Ajá. entró al servicio de neurología por una fascia porque justo estaba todo en lo que es la parte del habla y ahí llegamos todo al diagnóstico a través de esa manifestación clínica que no es frecuente, que es única una fascia y Ujú. encontrar un chagoma en un paciente que es inmunocompetente. Ah, bien. ¿Alguien más? ¿No? O quizás han tenido algún caso en su práctica clínica que dicen, bueno, ahora se dan cuenta que sería para reportarlo, tanto porque sea una enfermedad infrecuente o porque sea una enfermedad frecuente que está teniendo un curso dificultoso. ¿Alguien se acuerda de alguno? Ujú. Al trabajo de quinto año de medicina lo había Ajá. hecho con histoplasmosis diseminada en paciente inmunocompetente. Ajá. Yo por lo que había buscado había poca información y se Ujú. decía que era muy frecuente en inmunodeprimidos. Claro. Como que no había mucha información sobre inmunocompetentes. Ujú. Me pareció raro. Bien. Sí, bueno, está bien. Pero vi un paciente con un trasplante hepático por autoinmune, Ujú. que era varón, Ajá. no murió. Y es medio raro porque se presenta frecuentemente más en mujeres. Claro. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar su experiencia? Bueno, surgen, digamos, a lo largo de la práctica clínica este tipo de casos, también la necesidad de buscar reportes de casos, porque me estoy dando cuenta que mi paciente está teniendo un curso inusual, una presentación rara, y bueno, ahí ¿qué voy a buscar ahí? ¿Un ensayo clínico aleatorizado de una enfermedad rara? No, no va a existir, porque van a ser raras y no nos da el número de pacientes. Entonces ahí tengo que filtrar y buscar un reporte de caso o una serie. Sales, estos estudios son observacionales y son descriptivos. También se los denomina estudios de prevalencia. Y es como el ejemplo que les daba antes, es sacar una foto. Son rápidos de realizar, porque es la información que estoy teniendo en este momento. Son fáciles y no tienen prácticamente gastos, más que el recurso humano de recolectar la información. Aportan información sobre prevalencia, son de mucha utilidad en salud pública, por ejemplo, para conocer factores de riesgo de una población. Me permiten generar hipótesis sobre algo que estoy observando, pero no pueden establecer causalidad porque estoy determinando todo al mismo tiempo. Eh, Puede ser pacientes que fuman y con cáncer de pulmón en este mismo momento, ¿sí? Y no sé bien qué es lo que ocurrió primero, si el cáncer o el hábito, ¿sí? Entonces, no me sirven para establecer causalidad nunca. Una ciudad. Se mide peso y talla de 2.000 escolares en junio del 2026. El objetivo es estimar la prevalencia de obesidad infantil. Se toma la presión a todos los adultos de un barrio en una fecha determinada. El objetivo es estimar la prevalencia de hipertensión arterial. Se encuesta a 5.000 personas sobre tabaquismo y tos crónica. Se encuentra que la tos crónica está presente en el 30% de los fumadores. El estudio me muestra una posible asociación entre fumar y tener tos crónica, pero no me demuestra causalidad, ¿sí? Si yo quisiera demostrar causalidad, tendría que hacer idealmente un estudio de cohorte y ver el tabaquismo y seguir longitudinalmente a los pacientes que están fumando si desarrollan tos crónica. Ejemplo real, como decíamos, de utilidad en salud pública, la encuesta nacional de factores de riesgo.
tiempo determinado y les mido la glucemia y mido el índice de masa corporal. Y analizo si aquellos pacientes que tienen mayor índice de masa corporal también tienen hiperglucemia. Entonces ahí estoy analizando y no solamente escribiendo, observando. Puede ser analítico también. Lo que no puedo demostrar, como dijimos, es causalidad, pero sí plantear una hipótesis de asociación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Porque este tema era como más liviano que la otra vez que vimos todas las pruebas diagnósticas desde contraste de hipótesis, que era más complicado, un tema tranquilo. Bueno, las próximas clases van a seguir avanzando sobre todo las características de todos los tipos de estudios y sobre todo sobre el tercer paso de la medicina de la evidencia, que es el análisis crítico de la evidencia científica. Bueno, gracias.